Entonces, iniciando, pues vamos a presentar como tal los resultados de la parte de transferencia de tecnología. ¿Sí? Entonces hay ciertos factores que limitan o motivan para establecer ciertas relaciones y maximizar los recursos tanto de las comunidades o los productores de ovino caprinos del departamento. El componente pues está liderado por el doctor Rodrigo Serrano, un coordinador que es el doctor Roberto, quien les habla, mi compañero Alexander, que es el profesional de campo de la zona sur, sí, y nuestra pasante Tatiana. En cuanto a los objetivos, de acuerdo a las circunstancias y a toda la parte de formulación del proyecto, pues teníamos 3 objetivos básicos, que es buscar la mayor competitividad de los productores, ¿sí? En cuanto a la cadena de mercado y locales y nacionales, las condiciones tecnológicas mejoradas, establecer qué condiciones tecnológicas hay en cada finca, en cada sistema productivo, y pues tratar de mejorarlas de acuerdo a tanto el acompañamiento técnico como la parte de capacitaciones, ¿sí? Otro factor importante son las capacitaciones de acuerdo a los temas que los beneficiarios pues nos han venido dando a conocer, cuáles son las debilidades en cuanto a temas de nutrición, ¿sí? Manejo sanitario, toda la parte de transferencia de tecnología. Hay ciertas generalidades que pues son bien importantes a la hora de tratar estos temas, ¿sí? La primera de ellas, los aspectos socioeconómicos, ¿sí? En donde pues encontramos ciertos sistemas productivos, ciertos beneficiarios con diferentes tanto alternativas de producción en la finca como muchas potencialidades dentro del sistema productivo. Por otro lado, también tenemos la parte de aceptación de tecnologías, cómo realizan ellos esa aceptación de tecnologías, si las tienen, si las piensan implementar. Entonces todo esto es un proceso, ¿sí? Y esa disponibilidad de tecnología es la que estamos llevando a las fincas, ¿sí? Más adelante les voy a comentar acerca de un ítem bien importante que son las fincas piloto. Otra parte bien importante es el manejo de registros, ¿sí? Entonces más adelante les van a comentar acerca del tema, la capacitación de productores, que es el tema central de los resultados de nosotros en cuanto a transferencia de tecnología. Y este ítem bien importante que son las fincas piloto, que se establecieron 5 fincas piloto. Sí, más adelante les voy a comentar cómo están distribuidas las fincas, qué se están realizando, cuáles son las tecnologías que se están implementando. En cuanto al plan de capacitación y actualización de técnicos y productores, pues participamos en eventos tanto para capacitarnos nosotros como profesionales como para también transmitir a ustedes ese conocimiento bien importante pues que vamos adquiriendo a través de la investigación, de los procesos que vamos adelantando en cuanto a la academia y la parte investigativa. Los beneficiarios del proyecto y la distribución en diferentes componentes. Tenemos un componente 1 que es el componente 4 de transferencia de tecnología, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas actividades que realizamos? Capacitaciones alternativas de alimentación, manejo general en las producciones ovinocaprinas, ¿sí? Les enseñamos cómo se realiza el manejo de los animales, cómo se debe hacer las actividades de sistemas de pastoreo, las actividades, todo lo que está correlacionado con la parte productiva. En cuanto a esos indicadores, pues tenemos que 200 productores pertenecientes a resguardos indígenas han sido capacitados hasta el momento, ¿sí? 50 líderes campesinos, tanto de la zona suroriente, del sur del Tolima, la parte centro y la parte norte del Tolima. Tenemos también a 64 productores que no hacen parte de la cadena, pero pues están inclinados a iniciar su sistema productivo y a iniciar pues como tal su negocio, para un total de 464 productores hasta el día de hoy. En cuanto a la distribución de beneficiarios de acuerdo a las capacitaciones, pues tenemos aquí los lugares de las capacitaciones en los municipios, tenemos las fechas de cada una, el tipo de beneficiarios, algunos independientes, hemos trabajado con los resguardos indígenas,
y el tema de capacitación, que generalmente se ha trabajado los temas de alternativas de alimentación. ¿Sí? La cantidad de beneficiarios, pues para llegar a un tope hasta el momento de 480 beneficiarios capacitados. ¿Sí? Otros temas bien importantes en donde hemos intervenido: la fabricación de suplementos y alimentos balanceados para rumiantes, el balance de dietas y manejo de parásitos en las producciones, ¿sí? Y pues el diálogo de saberes, que lo tuvimos los meses anteriores. Aquí tenemos cómo ha sido esa incidencia en cuanto a los temas, ¿sí? Entonces decimos que la parte de alimentación es donde más hemos tratado de trabajar con los productores. Pues mejorando esa parte, sabemos que pues vamos a tener repercusiones cuanto a ganancias de peso, a mejorar pues cada uno de los sistemas productivos. También tenemos las capacitaciones del manejo general, la fabricación de suplementos y control de parásitos y balanceo de dietas, que estuvo en un menor rango en cuanto a estas actividades. Entonces aquí tenemos, les mostramos esta capacitación, fue en la Granja El Recreo, ¿sí? Para el Comité de Ganaderos del municipio del Guamo. Tenemos también pues las actividades de trabajo de campo, articulando a la universidad, a los muchachos que están en la parte de pregrado, pues para que tanto conozcan el proyecto como participen, ¿sí? Como es el ente público y la articulación de los beneficiarios, el sector rural con la universidad. También pues hemos trabajado con algunas otras universidades, hemos recibido grupos, ¿sí? Quienes están trabajando la parte de ovinos o quienes están también haciendo el pregrado de medicina veterinaria, los hemos recibido, hemos trabajado días de campo. En cuanto al estudio de adopción o rechazo de tecnologías, les comentaba que tenemos las fincas piloto. Son 5 fincas. Esta es la primera, ubicada en la vereda La María, aquí en el municipio de Ibagué. El propietario se llama José Danois, ¿sí? Aquí estamos realizando la implementación y la maximización de los recursos forrajeros, ¿sí? Entonces hemos estado estableciendo cerca eléctrica, pues para hacer un sistema rotacional de pastoreo y ejercer mayor presión a los animales. Nos ha ido muy bien, ¿sí? Porque pues aparte de que maximizamos el consumo de forraje, también pues podemos dar unos mejores días de descanso de la pastura. La otra finca piloto, en cuanto a la parte de instalaciones, la tenemos ubicada en el municipio de Alvarado, ¿sí? La propietaria, doña Melba, en cuanto a las instalaciones, pues están a la vanguardia de los sistemas productivos, ¿sí? Pues aquí se realiza la actividad de encalado, se tienen los comederos y tenemos una adopción de una tecnología bien importante que se llama el CRISPR, ¿sí? Entonces, esta adopción de tecnología nos ha permitido empezar a medir cuáles han sido las ganancias de peso a los corderos que ellos manejaban solamente en lactancia y que no suplementaban, ¿sí? Con respecto a la adopción de esta tecnología, y por consiguiente también medir las ganancias de peso de esos corderos que están en lactancia pero que tienen la posibilidad de consumir ahí un suplemento, ¿sí? En cuanto a la tercera finca, tenemos al propietario Pedro Leal. Esta queda ubicada en el municipio de Saldaña, ¿sí? En donde pues se tiene un sistema de pastoreo rotacional, donde aproximadamente son mangas de 800, 900 metros, ¿sí? Se tienen un día 160, 150 animales y se va haciendo pues una rotación de acuerdo, se va moviendo todos los días la franja de cerca eléctrica, ¿sí? Entonces se maximizan los recursos, se tiene la parte de polisombra pues para brindar un mejor ambiente a los animales, disminuir el estrés calórico. Y tenemos por último un predio en el municipio de Natagaima, ¿sí? La finca San Rafael, eso es vereda San Miguel,
en donde pues la adopción de tecnología va a ser un sistema de pastoreo radial, ¿sí? ¿En qué consiste? Pues tenemos agua, sol y sal y sombra, ¿sí? En todo el centro de las mangas, y tenemos como tal los potreros o las mangas a los costados. Entonces vamos a dar unos días de ocupación, también unos días de descanso, pues para favorecer las leyes de pastoreo. Sí, entonces apenas se están haciendo las adecuaciones, se realizó el cincelado, el arado y la siembra como tal del pasto. Tenemos también la finca, pues es la granja de la universidad, la finca del Recreo. Esa es ubicada en el municipio de Guamo, donde pues mi compañero Jairo anteriormente les comentó cuáles son los sistemas que se están evaluando, ¿sí? De regeneración natural, las asociaciones de gramíneas con ciertas plantas pues que nos favorecen tanto la capacidad nutricional del pastoreo. En cuanto a la elaboración de material divulgativo, pues tenemos la presentación de una cartilla, ¿sí? Que consiste pues en el cuidado, en el manejo del recién nacido, porque hemos visto que es la etapa pues más complicada después de la gestación, los 3 o 5 días si el corderito vive, entonces ahí más aseguramos pues esa otra entrada, ¿sí? Y también pues en esa parte de material divulgativo tenemos algunos folletos con la parte de sanidad, cuidado de la preñez, el cuidado de la cría, toda la parte del control de pesaje y todas las actividades que se deben hacer desde el nacimiento hasta el destete. Sí, entonces muchas gracias, espero que hayan quedado llenitos y continúa mi compañero Alexander. Mucho gusto para los que no me conocen, Alexander Correa, profesional de campo del proyecto Innovis, trabajo en la zona Centro, Magdalena y Sur. Les voy a presentar un trabajo que se realizó el año pasado con ustedes, con muchos de los que están aquí. Fue un trabajo muy interesante donde conocimos la verdadera pues, realidad de los productores ovino-caprinos del departamento. Conocimos algunos censos pues verídicos, nos tocó ir vereda tras vereda, finca por finca, con pues mi compañero Sebastián, que ya no nos acompaña, con él hicimos este trabajo, el profesor Rodrigo Serrano, el líder del proyecto, el doctor Roberto Piñero es el coordinador, el doctor Román Castañeda como líder general del proyecto, quien les habla, y mi compañero Sebastián Olivero somos los autores de este trabajo. Caracterización de la producción ovino-caprina en 20 municipios del departamento de Tolima en el marco del proyecto Innovis. Bueno, tengo una introducción, unos objetivos, materiales y métodos con los que pues, realizamos este trabajo, unos resultados, conclusiones y agradecimientos a algunos actores de la cadena ovino-caprina. Bueno, como introducción, cuando empezamos este trabajo, yo inicié mi contrato en julio del año pasado. Encontramos que la producción ovino-caprina no tiene, el año pasado no tenía unos parámetros ni unos inventarios actualizados a la fecha, no teníamos bases de datos, teníamos algunas pero no eran muy actualizadas. Entonces a nivel municipal fue muy complicado conseguir a veces apoyo para que nos facilitaran las bases de datos, para que nos ayudaran, nos acompañaran, nos guiaran a las fincas. No recibimos a veces mucha ayuda, entonces nos tocó prácticamente solos. Aparte de eso, pues que a los ovinos no se les ha dado la importancia a nivel de alcaldías que tiene este renglón productivo en el departamento. No lo han priorizado en sus planes de desarrollo, entonces por ese tema tampoco pudimos trabajar mancomunadamente con estos actores. Bueno, tenemos que el bajo desempeño productivo pues, de
de los animales, las falencias que, tenemos, que se tienen en nutrición, aspectos sanitarios, falta de tecnología de adopción, la falta de empresarización, el concepto de agricultura familiar, que en este momento pues no lo estamos aplicando en nuestras fincas. Vemos que ya el núcleo familiar se compone solamente del papá y la mamá, o incluso a veces el abuelo. Los jóvenes están migrando a las ciudades y ya no tenemos juventud en el campo. Entonces el campo se nos está envejeciendo, y eso es un factor importante, porque la producción ovino-caprina básicamente, para que sea productiva y para que sea rentable, tiene que ser manejada desde el ámbito de agricultura familiar. ¿Sí? Ahí destaco algunos productores como don Eduardo Bernal, don Jair, don Freddy, los resguardos, algunos que de pronto se me escapen, pero que tienen muy claro este concepto de agricultura familiar, donde la familia es la que está pues día a día pendiente de los animales, y esto hace que se disminuyan costos de producción y que los animales pues mejoren sus condiciones y su bienestar también. Y la falta de sistemas de información, como les explicaba ahorita. Listo, entonces como objetivo general, caracterizar la producción de ovinos y caprinos en 20 municipios del departamento del Tolima desde la perspectiva de los productores según 3 criterios de clasificación: subsistencia, familiar y empresarial. Esto se basó en la propuesta técnica del proyecto, donde se tuvieron 3 clasificaciones. Sistema de subsistencia decía, cuando se formuló el proyecto, que iba de 10 animales hasta 50 animales, con otras pues condiciones que tenía el productor. De 50 a 200 animales entrarían en un nivel familiar, y mayor a 200 animales pues ya sería a nivel empresarial. Fue en los 20 municipios del margen de acción del proyecto, zonas norte, centro, Magdalena, centro y sur. ¿Qué hicimos? Nos reunimos acá, formulamos este cuestionario que lo aplicamos a la mayoría de ustedes, un cuestionario de 16 preguntas, donde encerraba todos los aspectos pues importantes de la producción, aspectos socioeconómicos, culturales, familiares, educativos, de todo lo que más pudiéramos recolectar información. Lo resumimos en estas 16 preguntas, y pues aquí me baso en algo que los que tuvieron la oportunidad de ir a la capacitación de Corpoica se mencionó mucho, y el doctor Lorenzo Peláez lo habló de la extensión rural, la diferencia entre extensión rural y asistencia técnica. Con este cuestionario nosotros lo que queríamos era conocer de manera real cuál era la situación, no solo de la producción, sino del propietario. ¿Sí? Conocerlo, cuáles son sus necesidades, cuál es su condición de escolaridad, cómo está de acueducto, de alcantarillado. Todas esas cosas para nosotros pues son importantes, y las trabajamos en este cuestionario. Bueno, ya los resultados, encontramos, se encuestaron 304 personas en los 20 municipios del departamento, encontrando que la zona sur es la zona donde hay un mayor número de productores ovino-caprinos, sobre todo ovinos. Vemos que en la zona centro hay más pocos productores, pero se concentra la mayor cantidad de productores caprinos del departamento. La zona centro es una zona muy fuerte en capricultura. Y zona norte y Magdalena Centro pues más similares, y la zona norte un poquito más empresarizada, un poquito con mejores condiciones de infraestructura, mejor condiciones pues manejo de pastoreo, el manejo sanitario, tenían más conocimiento sobre la producción. Bueno, encontramos que de esos 304 productores, el 95% ovinocultores y solo un 5% pues caprinocultores, como les comentaba ahorita. Uno de los ítems que se preguntó era que si eran asociados o no asociados. Vemos que la parte de asociatividad, pues sobre todo en la zona sur, la norte está muy bien organizada,
La zona sur casi, pues en la parte de asociatividad, doña Anita Portela tiene la asociación Azor, ahorita don Eduardo me comentaba de Capritol, don Freddy también está en otra asociación, AMPO, Azovinos. Ahorita estamos hablando de un lenguaje de asociatividad que hace un año no se hablaba. Entonces esto para mí es muy valioso de que ya estemos pues, buscando la asociatividad, porque si seguimos trabajando de manera independiente va a ser muy difícil. Vemos el gran porcentaje de productores que ni conocían cuáles eran las asociaciones de la zona, nunca habían pues, tenido contacto con estas asociaciones y pues a través del proyecto pues, ya lo hemos ido mejorando. Otro ítem importante, ¿cuáles son las gramíneas existentes en la zona? Entonces, la gramínea que más predomina en todos los sistemas de producción fue el pasto Angleton, después le siguió el Colosuana, el Brachiaria, el Puntero, el India, la estrella africana en algunos, y en el sur del Tolima el pasto triantino, que es un pasto pues no muy común, como una grama que se encuentra sobre todo en la zona sur del Tolima. En la parte de suplementación, la mayor parte de los productores ni sabía qué era ese término de suplementación, nunca le han dado ni siquiera un poquito de sal a los animales, solamente el 20% conocía y le daba al menos sal a los animales. No es que el 20% suplementara con dietas, no, les daba sal o les daba alguna otra ayuda para que los animales pues al menos se sostuvieran. En la parte de vacunación, ahí sí, peor. No sabían que las ovejas también se podían vacunar. Solamente el 18% de los productores, sobre todo ya los de nivel empresarial, son los que ya conocían sobre todo las vacunas, como los nombres comerciales, cada cuándo se debía aplicar. En la zona centro y centro Magdalena y sur estábamos un poquito como quedados en ese tema. Pero pues ya hoy en día, sobre todo con las vivencias que les ha tocado en este año, hemos tenido altas mortalidades de Clostridium, de tétano. Ahorita en este momento hemos tenido casos de tétano. Entonces ya los productores están cayendo en cuenta y están pues diciendo pilas, tenemos que vacunar y entonces nos llaman, empezamos a hacer el protocolo sanitario pues pertinente para la producción. Las razas criollas, tuvimos en cuenta este ítem porque pues Corpoica en su momento tenía planteado formular 5 núcleos. Nosotros también queríamos saber cuántos de los productores tenían al menos un ovino criollo. Entonces encontramos que 217 productores, el 70%, al menos en su producción tenían un ovino criollo, al menos un cruce o al menos algo de la producción de ovinos criollos. Ahí de pronto el doctor Julio en su conferencia pues les hablaría un poquito más de eso. Él recorrió casi todo el Tolima buscando, fue muy complicado, pero pues encontramos más o menos esto, que el 70% al menos tenía un ovino criollo en su producción. En cuanto a asistencia técnica, la asistencia técnica del Estado, solamente 3 productores confirmaron que sí habían recibido asistencia técnica directa del Estado, ¿sí? Con algún proyecto, con la gobernación, con las alcaldías, sea que el veterinario de la alcaldía vaya, solamente 3 de los 300. Como vemos, el 90% no sabía que era asistencia técnica, no conocía, nunca había ido un veterinario a la finca. Nos tocó visitar lugares muy lejanos, sobre todo en municipios como Valle de San Juan, Coello, que tienen fincas y veredas muy retiradas. Allá nos tocó pues siempre un trabajo duro con mi compañero para poder llegar a los productores, pues a todos los productores de los municipios en mención. Y el 9% tiene la posibilidad de pagar un veterinario o de recibir asistencia técnica particular, que son ya los de nivel más empresarial, que ya pueden contratar a alguien que los asesore o que de pronto vaya y les haga un trabajo con los animales. El método Famacha que nosotros conocemos es un método muy antiguo, muy milenario, como dicen algunos, pero es un método que no se conocía el año pasado. Solamente el 1%, 3 productores,
confirmaron haber utilizado o saber al menos qué era la pamacha, ¿sí? Que lo aplicaran en su producción, y el 99% no conocían qué era la pamacha, ¿sí? No sabían qué era eso, no lo aplicaban. A todos estos aspectos que les estoy mencionando, nutricionales, sanitarios, reproductivos, administrativos, tamaño de producción y comercialización, se le dio una ponderación, ¿sí? Cogimos del 100%, dividimos en el número de ítems, ¿sí? Les cargamos un poquito más de porcentaje a los últimos ítems porque son los que más nos importaban. El tamaño de la producción, por lo que le comenté anteriormente, que era de 10 a 50, de 50 a 200 y mayores a 200. ¿Sí? Menores de 10 animales lo tuvimos en cuenta por cuestiones ya técnicas y que venían en el proyecto ya marcadas. Entonces tendríamos que los rangos de ponderación, los que tuvieran porcentajes menores a 53.7 quedaban en nivel subsistencia. Los de 54 a 79 en familiar y los de 80 a 116 en nivel empresarial. Teniendo como resultado que a nivel empresarial solamente 18 productores cumplían con los requisitos para ser nivel empresarial. Comercializaban, transformaban, tenían un número de animales mayor a 50, tenían infraestructura, ¿sí? Tenían una serie de condiciones que se requerían para alcanzar este porcentaje. De nivel familiar, pues 75 productores, el 24%, y la mayor parte de productores se centran en el nivel subsistencia. El 70% de los productores del departamento, no, de los 20 municipios que se encuestaron, pertenecen a este nivel. Como conclusiones, pues encontramos que los ovinos y los caprinos, en base a estos resultados, se deben trabajar en el marco de agricultura familiar, ¿sí? Hace un año, cuando empezamos esto, ese fue uno de los factores que más nos sorprendió, que la agricultura familiar en estas producciones, en la mayoría de subsistencia predomina, en las otras pues ya cambia el modelo. El modelo que más predomina es el de subsistencia. Se requiere avanzar hacia la empresarialización, que es lo que queremos lograr con los 64 productores que estamos acompañando y realizando visitas mensuales, y la transformación y la comercialización en casi todos los productores era el cuello de botella. Lo que más manifestaban era que no comercializaban, que no tenían dónde vender, no tenían los equipos o las herramientas para transformar pues los productos. Y ya para terminar, pues darle un agradecimiento muy especial a todos los actores principales, que son ustedes, los productores, que nos recibieron desde el periodo de septiembre a diciembre del año pasado, donde se hizo la caracterización de los productores, donde llevamos esa encuesta que los hacíamos firmar ese poconón de papeles que ustedes a veces se aburrían de firmar o de responder esas preguntas, pero la verdad, si eso no se hubiera hecho, no se hubiera conocido de manera real cuál era el estado de la producción ovino-caprina hace un año, y cómo vamos con el proyecto y cómo la tenemos proyectada a futuro, no solamente al año entrante, sino ya cuando el proyecto termine, cómo ustedes se proyectan y se ven en el 2022, 2025, cómo se ven ustedes en ese periodo de tiempo, cuál es la visión de su empresa, porque tienen que seguir mirando la producción ovino-caprina a nivel empresarial. Si no se puede seguir teniendo las ovejas de traspatio, las ovejas de mascotas, tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a los productores, a los profesores que nos han apoyado, a la cadena ovino-caprina, la doctora Olga no nos pudo acompañar, pero ella nos ha colaborado mucho con bases de datos, con información, a las alcaldías que nos ayudaron, ¿sí? La base de datos del Comité de Ganaderos, los censos del ICA. Nos basamos en muchos sistemas de información donde pudimos pues ayudarnos a encontrar todos los productores de ovejas y cabras de estos municipios. Entonces, un fuerte aplauso para ustedes y muchas gracias por la atención. Vamos a presentar con la autorización del productor, porque tenemos la autorización del productor de Don José. Aquí está Caterine, la representante de la familia Bonilla. Vamos a presentar un caso que nos parece interesante, importante, y que tiene que ver con los caprinos, que preguntaba ahorita doña
Pues varias facturas de 700. Doña Rosalba, disculpa, sí, doña Rosalba. Bien, la finca está ubicada en la vereda La María, del municipio de Ibagué. Esto es vía Juntas, vía Nevado del Tolima. Como pueden apreciar ustedes en la imagen, pues la topografía es tiene mucha pendiente, ¿cierto? Es de cordillera. Para quienes tenemos origen de campo, le llamamos a estos territorios de cordillera. Hago una aclaración. El modelo de costos en términos del software ObiWebs es este. Pero eso no quiere decir que todos los productores se ajusten a este modelo de costos, porque todos los productores no cumplen con todo lo que está en el modelo. Y entonces un productor de 20, 25, 30 caprinos o ovinos, pues ustedes entenderán que digamos el desglose del modelo de costos, pues no lo cumplen, ¿cierto? No lo cumplen a cabalidad. A partir del comentario me decía el doctor Jairo que la doctora Norma le hacía una sugerencia, tener en cuenta el tema administrativo. Claro, doctora Norma, y muchas gracias por su sugerencia. En este caso, el que realiza las actividades de campo, en potrero, con los animales y las tareas administrativas y todo, es el dueño, es don José. Él hace todo con la ayuda de sus hijos, de Andrés, que aquí está, que me parece importantísimo resaltarlo. Este es Andrés, porque encontrar jóvenes que hoy quieran seguir en el sector rural es escaso, porque nuestros jóvenes se quieren salir para las urbes, no quieren quedarse. Pero es un joven muy dinámico, con mucho potencial, con mucha actitud, y que nos hace soñar con que Colombia recupere y tenga ese potencial productivo desde el sector agrario. Bueno, después de la aplicación, entonces viene esto, una reflexión, ¿cierto? Es análisis económico, financiero de un sistema productivo. Se me escapa su nombre, por favor, la esposa de don Alfonso. Doña Angélica, yo sé que usted es economista. Entonces, doña Angélica, compártanos, por favor, la importancia del entendimiento de la economía para el éxito en términos del ser humano. Me gustaría, si es tan amable. Sí, señora, por favor. Bueno, pues en términos del ser humano, porque la economía en términos técnicos es como enredadita, es saber cómo aprovechar los recursos para obtener una buena ganancia, tanto a nivel personal como a nivel económico. Para mí es eso. Gracias. Muy amable. Bien, la economía encierra un sinnúmero de situaciones a abordar. Aquí cambio un poquito y le coloco la imagen de un plato con costilla de cordero, que pues esperemos que a futuro el consumo aumente para que también la producción mejore. En la medida que tengamos consumo, pues vamos a tener ciertas mejores oportunidades. En términos económicos hablamos de algo que se llama escasez. Es el problema de la humanidad, lo escaso, ese es el tema, la escasez. Por mucho dinero, por mucha riqueza, por mucho circulante que tenga alguien, cuando uno conversa, siempre tiene escasez en algo. Algunos desafortunadamente tienen mucho dinero, escasea la salud, desafortunadamente, pero siempre en la existencia humana existe la escasez, siempre. Dentro de ese concepto, ¿qué tenemos? La administración o gestión de esa escasez. ¿Cómo administramos esa escasez de recursos? Que si hoy hablamos de la producción, pues creo que estaremos de acuerdo que el agua se convierte en un recurso muy escaso, y la calidad de suelos para tener una productividad mucho mejor. Para avanzar, entonces quiero hacer otra reflexión, y entonces va una pregunta para que por favor un productor de caprinos nos ayude a resolver. El negocio de las cabras en este momento está en cuál marco. Bueno, definitivamente el sector agrario de nuestro país está inmerso en este marco, ¿cierto? En la incertidumbre. Producir en nuestro país es bastante incierto por muchos factores, dentro de ellos el climático.
que nos ha puesto contra la pared en los últimos años y que seguramente hace 20, 25 años don Rafael Rodríguez no era tan polémico producir en su región, ¿cierto? En su tierra. Pero de ese tiempo para acá producir se ha vuelto muy polémico. Algunos productores o algunos colombianos, en términos del sector agrario, de manera general se encuentran en la situación de la imagen, de la figura, ¿cierto? Podemos visionar muchos posibles caminos, pero reitero, tenemos muchas dudas. Lo aterrizo al sector pecuario y entonces tenemos diversidad, muchas opciones para producir. Para el caso de don José, pues don José ya definió y entonces decidió que son los caprinos, en el marco de esa incertidumbre que nos rodea. Y entonces ahora sí va la pregunta: para un productor de caprinos, ¿conoce cuál es la ganancia o pérdida de su sistema productivo? ¿Quién nos colabora? En términos administrativos hay unas herramientas de análisis financiero. Una de esas se llama, en la literatura la encontramos como PIG, pérdidas y ganancias, ¿cierto? Que me gustaría que se llamara ganancias o pérdidas, porque pues chévere empezar con la ganancia y no empezar con la pérdida, ¿cierto? Pero bueno, eso soy respetuoso de los autores y de los famosos administradores que acuñaron ese término. Pero dentro de esa herramienta, ¿qué es lo que hacemos? Evaluar cómo estamos. Si ganamos, si estamos perdiendo o si estamos en punto de equilibrio, ¿cómo estamos? Entonces seguramente muchos podríamos quedar así después de esa pregunta. Seguramente muchos podríamos quedar así, ¿cierto? Pues sorprendidos porque de manera general el campo colombiano adolece de énfasis y formación en esa área. Y entonces mientras no lleguemos a empresarializar el sector agrario colombiano va a ser complicado, porque uno habla con un productor y muy pocos tienen claridad si ganan o pierden, si el negocio es viable o no es viable. ¿Bien? Y entonces va otra pregunta: ¿conocen cuál es el costo de producción de la carne o leche, como estamos hablando de caprinocultores, que ustedes producen? Si yo sé cuál es el costo de producción del litro de leche y sé cuál es el costo de producción del kilo de carne, pues defino claramente cuáles son las reglas de negociación, a cómo lo puedo vender, cuál es el punto de partida para negociar con el comercializador. Pero si no lo conozco, es difícil hacer un buen negocio, es difícil hacerlo. Y entonces ahí también podríamos quedar así, ¿cierto? De pronto muy contentos, pero de pronto un poco preocupados. Bien, ¿cuál es la razón del análisis económico financiero? En las intervenciones anteriores se han abordado asuntos que tienen que ver con esto. Si yo decido producir a partir de las cabras, ¿qué debo tener claro inicialmente? ¿Qué es lo primero que debo conocer si hoy yo decido, después de los análisis de estos datos de la finca de don José, qué es que voy a producir a partir de las cabras? ¿Qué dice, doctora? La comercialización. Claro, eso. ¿A quién le vendo? ¿A quién le vendo? Que aún así, y ahorita ustedes lo van a apreciar, porque el análisis de ingresos se lo hicimos en dos escenarios: el real y un escenario promisorio, porque vender es lo complejo, lo que lo hablamos ahorita, cultura de consumo, vender es lo complejo. Entonces es importantísimo saber eso, un punto de partida en términos de lo que mide realmente la producción, y son los números. En términos generales, cuando he tenido que direccionar algunos sistemas productivos, yo no le he podido decir al inversionista ni a la junta directiva: oiga, es que nos fue supremamente bien, porque es que todo el mundo es tan buena gente, pero perdimos 20 millones de pesos, ¿cierto? No, así no funciona. La lógica conceptual en términos de la producción no funciona, lo que funciona son los números. Y todo inversionista, ¿qué es lo que busca? Amasar más capital. Aparte que es el modelo económico que tenemos y sobre el cual tenemos que trabajar. Eso por ahí. ¿Y todo ello para qué? Para llegar a la parte final aquí de esta gráfica, para tomar decisiones. Y entonces, para tomar esas decisiones, ¿qué tenemos que hacer? Responder todas esas preguntitas que ustedes pueden leer ahí en la gráfica, en la diapositiva. Entonces tenemos que responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto producir.
Y ya cuando se defina todo ello, entonces tomemos decisiones. Miremos si lo mejor es producir con cabras, o producir con ovejas, o producir con otra especie de interés zootécnico. Finca Buenos Aires, algunas generalidades. Don José tiene claro, y su familia, que no podemos seguir con ese modelo que le hizo tanto daño a los cafeteros, porque el énfasis de esa finca es cafetera. Y entonces se dedicaron a un solo producto, y cuando el café se puso tan difícil, el golpe fue también muy duro. Entonces, la base de la economía del sistema de producción de Don José es el café, frutales y caprinos. Son 3 hectáreas, ya ahorita viene la otra tabla con los datos generales. Son 3 hectáreas, de las cuales ellos decidieron, hombre, diversifiquemos. Vamos a ensayar con las cabras. Caterine ya se va a graduar dentro de muy poco del MBZ, y seguramente Caterine los ayudó a incentivar mucho, ¿cierto, Caterine? Muy bien, eso está muy bien. 20 cargas anuales por hectárea es la producción promedio de Don José, de café. Por hectárea, la utilidad neta reportada por Don José es de 1 millón de pesos. Con un asunto que es bien bonito en términos de lo que es la cultura cafetera de Colombia, y es que ellos tienen ahí el trabajo asegurado. Entonces no está uno por ahí mirando a ver quién le da trabajo, o a quién le ruega, o de pronto quién lo esclaviza mucho más, sino ellos tienen ahí su propia empresa, entonces ellos tienen ahí su trabajito todos los días. Algunos parámetros productivos básicos, los que tenemos de ese predio hoy. Entonces la lactancia de esa producción caprina es de 240 días al año, producción de leche promedio 1,5 litros día, ganancia diaria promedio de peso 74 gramos y partos al año 1.5. El inventario. Inversión inicial. Bueno, digamos en todo análisis trabajamos inversión inicial, y formulando un proyecto siempre se trabaja inversión inicial, que es como el golpe más duro en términos del arranque de cualquier negocio. ¿Cuánto tengo que invertir para poder producir leche y carne de cabras? Entonces la inversión inicial de Don José, ¿cuál fue? Compra de 9 hembras a razón de 980.000 pesos cada una en un criadero ¿de qué municipio es, Caterine? Aprisco, Europa. Desde Susana Erlich. Excelente, sí. Y digo excelente porque les cuento, voy a esa producción cada vez que tengo la fortuna de ir, son unos animales espectaculares, una muy buena decisión. 2 reproductores, uno menor a 1 año que le costó 500.000 pesos y otro ya trabajando 2 millones de pesos, y el aprisco 5 millones de pesos. Ellos lo hicieron con recursos locales, con mano de obra de la familia. Eso les costó 5 millones de pesos. Y la implementación de pasturas y cercas, lo que tiene implementado en pasturas y cercas, 2.620 metros cuadrados, 2.360.500. Menos de 1 hectárea. Claro, ahí tiene un cuarto de hectárea, sí señora. Eso es lo que tiene para el pastoreo de este inventario que ya viene. Inventario 28 animales. Tiene las 9 hembras mayores a 2 años, 7 hembras entre 1 y 2 años, 3 hembras menores de 1 año, machos menores de 1 año tiene 7, reproductores 2. Eso tiene que dársele un valor comercial. Y el valor comercial de esos animales está de ese inventario en 15.910.000. Y a partir de ese avalúo, pues el kilogramo según cada etapa productiva, ustedes lo pueden apreciar ahí. Hago énfasis en esto, ¿por qué? Porque ahorita cuando veamos cuál es el costo de producción de kilo de carne, pues alguien podría asombrarse. Pero cuando uno recuerda valores de esta tabla, pues entiende el porqué también de los costos, y sobre todo ahora que cuando hable de alimentación el doctor Jairo Pardo nos colaboró con el análisis, porque a diferencia de los ovinos que le presentó el doctor Pardo, aquí sí suplementan y el costo es importante para revisar. Entonces se vienen los costos. En términos de estos análisis existen diferentes metodologías. Algunos utilizan ingresos menos costos menos gastos igual utilidad, que es el flujo de caja básico. Ingresos menos costos menos gastos igual utilidad.
Bajo el modelo del lobismo maneja costos, ingresos, entonces ingresos menos costos. Aquí nosotros lo trabajamos por la información que tiene el productor a partir de costos directos y costos indirectos. ¿Qué encontramos? Para tener muy presente, el peso de la alimentación, 28,2% dentro de los costos. Y entonces ahí le doy la palabra de una vez al doctor Jairo. Cuéntenos, doctor Jairo, ese costo de alimentación, ¿a qué se lo atribuimos? Por favor. Bueno, buenas tardes de nuevo. El análisis de costos en la parte de alimentación que le realizamos a la finca Buenos Aires, pues básicamente solo fue mirar qué era lo que consumían en el momento los animales. Nosotros no hemos realizado ninguna modificación. Básicamente documentamos lo que consumían los animales. Entonces, esto está desglosado de la siguiente manera. Aquí es la primera tabla de costos, donde encontramos las hembras adultas. Encontramos que las hembras adultas son muy bien suplementadas. Básicamente es concentrado comercial. Tienen algunas forrajeras como botón de oro y nacedero, pero ¿qué es importante? Que el valor de la alimentación para un animal día es de 655 pesos. Ese es el costo de alimentación de ellos. Es un costo que, si lo analizamos, si hacemos la comparación entre un costo de unos animales en pastoreo y unos costos bajo un sistema semiestabulado, que es el que tienen ellos, pues son bastante altos, 655 pesos por animal día. Cuando venimos de hablar que ovinos en pastoreo, tenemos costos de 100, 110 pesos en alimentación día, ¿sí? Pero estos son los costos bajo suplementación. Son los costos más altos porque son las hembras que básicamente dan la leche de la producción y son las que le producen la plática al Señor. Aquí tenemos el costo de las hembras de levante. El costo de las hembras de levante que no están en producción es de 517 pesos. El costo de los machos de levante, que básicamente su destino es pues, venta de genética o carne, está alrededor de los 427 pesos, costo por animal. Y el costo de los machos adultos, que son los que están destinados para carne o para reproductores, es de 484 pesos día, porque es un sistema estabulado. Tener un reproductor día, allá más o menos a la producción, le cuesta 663 pesos. Ojo que estos son los costos que ellos tienen en el momento, ¿sí? Nosotros no hemos hecho ninguna modificación, la vamos a hacer un balanceo para estos animales. Vamos a ajustarlo a los requerimientos porque estos costos se pueden disminuir un poco más, pero básicamente estos son los costos de esa producción bajo este sistema. Gracias, doctor Jairo. En esto, doctor Jairo, me gustaría, si quiere, que les comente, digamos, el porcentaje o el valor correspondiente a materia seca según cada etapa, ¿cierto? Porque ahí también los valores van por el consumo que tienen en el día a día, pero yo creo que eso después entonces se aborda. Bien. Bueno, el alimento es el ítem que más tiene peso en este sistema de producción. ¿Qué tenemos también? Tenemos por aquí insumos de la agroindustria, porque este sistema de producción tiene leche, yogur y queso. Son los tres productos que ellos trabajan a partir de la producción de cabras. Tenemos el costo del uso del suelo, que es común que en el sector agrario el pequeño y mediano productor no lo tenga en cuenta, porque siempre, digamos que en el imaginario ellos tienen que como la tierra es mía o la finca es mía, que eso no tiene costo. Aquí tiene costo del $1.000.000 de pesos. ¿De dónde sale ese $1.000.000 de pesos? De la utilidad que le genera el café. Entonces, como quité el café, pues cabras, produzcanme ese $1.000.000 de pesos, al menos en términos de costo de oportunidad. En costos indirectos tenemos el impuesto predial y tenemos el costo de oportunidad del capital invertido, es decir, esos 18 millones que están por allá atrás de la inversión inicial. Si él hubiese decidido no invertir en cabras, al menos un CDT al 7%, le hubiese dado al año el 1.328.000 que ustedes pueden observar acá, al año.
Pues aclarando de que, bueno, esta no es una clase de, digamos, de finanzas, pero aclarando para nuestra respetada economista de que a veces el usuario del sector financiero cree que esto es muy buen negocio. A nuestros estudiantes siempre les dejamos claro que se saquen eso de la cabeza, porque cada vez que le entregamos el dinero al sector financiero estamos haciendo mucho más adinerado al Grupo Aval y demás, y al Grupo Bancolombia, porque ellos nos pagan al 7, pero si yo voy y le pido prestado a ellos me cobra al 14, al 16, ¿cierto? Pero bueno, no es una clase de esa solo. Bien, la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos nos da 21.127.667, y entonces ahora pasemos a mirar los ingresos. Entonces en los ingresos les decía que tenemos dos escenarios. El primero, el real, el de este momento. Y el ingreso real, y digo de este momento, ¿por qué? Porque ustedes observarán aquí que tiene leche para el consumo familiar porque no tiene quien venderla. Entonces, de toda la leche que produce, 1080 litros tienen que consumirlo él y sus primos y sus tías y sus tíos y sus allegados porque no tiene quien vendérsela. Ni transformándola en queso, ni en yogur, ni vendiéndola en la leche como producto primario. Entonces, bajo este análisis, ¿qué tenemos de ingresos? La leche comercializada, 2.148 litros a 5.000 pesos, ya por allá en los costos. Está el empaque, que son 600 pesos. La leche del consumo familiar, que de todas formas tenemos que costearla, porque de todas formas eso tiene un valor dentro del sistema productivo. El yogur, 780 litros de yogur a 8.000 pesos. El queso, 156 libras a 12.000. Las ganancias en términos de inventarios, que son las crías hembras, aquí están los kilos, a 15.000. El kilogramo en pie, las crías macho, 110 kilos a este valor, y las hembras de reemplazo, 264 kilos a este valor, teniendo en cuenta el avalúo que se hizo del inventario inicial. Todo eso nos da unos ingresos de 25.643.040 pesos. Y si a esos ingresos le restamos los costos, nos da 4.515.373 como la utilidad del año. Y eso lo dividimos en 12 y nos da 376.281 pesos al mes. Bajo ese modelo. Ojo, ahora viene el escenario 2. Si ellos tuvieran a quien venderle toda la leche, hablando de no vender 2.000 y algo de litros, sino 3.228, cambia el escenario. Ya la utilidad, sí señora, la utilidad pasa a 7.066.333 y la utilidad mensual casi a 600.000 pesos. Entonces, ojo, que ahí evidenciamos algo que ustedes nos lo han hecho saber y que tenemos claridad que el país tiene que avanzar, y ese tema de comercialización. Porque miren la diferencia entre un valor y el otro valor, ¿cierto? Casi 300.000 pesos de diferencia. Entonces, a tener especial cuidado, a seguir trabajando arduamente en el tema de cultura de consumo, y agradezco de manera especial, Caterín, por favor, se lo tramite a su papá y a su hermano y a su mami, por habernos permitido analizar los datos que ustedes tienen, la información que ustedes tienen. Eso es lo que ellos tienen, eso es lo que ellos manejan. Ahora, ante eso, ¿qué opinan ustedes? Entonces yo quiero escuchar a don Jair. Don Jair, ¿usted qué opina de esto? Por favor. Yo siempre he dicho, a pesar de que manejo las dos especies, para mí siempre ha sido más rentable el tema caprino, porque se maneja de alguna manera los dos negocios, que es la leche y la producción de carne o de ejemplares. Veo que ha sido muy vicioso. Desafortunadamente, pues esos 1.000 litros son los que hay que tratar de poner en el mercado, y pues le puedo decir al estar que hay mercado para esos otros 1.000 litros. Entonces podría llegarse a dar para que sea más rentable, ¿no? Digamos, pues no sé cuánto lleven en el mercado, pero yo le podría dar como esa voz de aliento de que lo trate de poner, y si de alguna manera le podemos servir, con mucho gusto. Caterín,
tenemos una asociación que se llama Capitol. Aquí en esta fila estamos algunos de los dos. ¿Sí? Entonces, pues, bienvenidas a Ayuda también que podamos brindar. Se lo pedí a Jair. Qué bien, don Jair, muchas gracias. Y es que de eso se trata el proyecto, esa red de la cual hemos hablado, ¿no? O sea, me está sobrando esa evidencia, don Jair, ¿cierto? Hay 1000 y algo de litros que están por ahí y si hay cómo comercializarlos, pues apoyémoslos, ¿cierto? Correcto. Don Edward, ¿usted qué opina? No, muy bien el análisis que se hace y como siempre, ¿no? Tenemos que unirnos para buscar el mercado y mirar qué es lo que quieren comprar. Nosotros podemos producir muchas cosas, ¿no? Pero pues necesitamos mirar que yo pienso que yo hablé con el presidente de ANCO en la capacitación y después de llevar 14 años con las cabras llegamos a una conclusión y es no hay que buscar 1000 productos, sino que todos nos reunamos los 1000 productores y hagamos uno solo. Y con eso podemos pegarle a un mercado que sea pequeño. Muy bien. Por favor, don Jair y ya don Rafael. De pronto, pudiésemos tener la posibilidad de tener ese análisis. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Y reiteramos, cada modelo es diferente, ¿cierto? Y con mucho gusto, don Jair, en algún momento, en una visita vamos y trabajamos también con usted y con mucho gusto le compartimos. Con mucho gusto. Sí, señor. Don Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, yo creo que estamos en el mismo problema de la señora. Yo manejo criollos y era muy triste. Yo vendí hace como unos 8 meses, 9 meses, vendí un lotecito de 17 estetos, machitos, y es triste que uno de los pagaran a 45.000 pesos. Y entonces uno dice, bueno, ya que me voy. Es muy triste porque es que ahora la cultura de los pueblos es la fibra que es la mano, es decir, para el mercado, y tener el ojo ya amarrado para venderlo para poder comprar el mercado el domingo. Y entonces uno sale con los ojitos amarrados, entonces al ojo. Sí, y aquí a través del sistema hoy pasó algo curioso aquí en la oficina. Entonces es la cultura que uno tiene que darle valor a sus cosas. Yo en el momento que lo miré allí, es que 18 millones o 15 millones del banco me puse en la viendo la señora. Y no tengo riesgos, ni me molesto la vida. No, Rafael, perdóneme, no. Le produce eso al año, pero lo que usted ve de 300 o casi 600 es mensual. Mensual. Sí, es mensual. O sea que le produce mucho más que tenerla en el banco. Exacto. Entonces, póngame cuidado, esa cultura que tenemos, hay que como tumbarla. Y aquí yo felicito al compañero acá en Juan, creo, que si nosotros solos no vamos a poder hacer nada. ¿Sí me entiendes? Si nosotros no nos unimos todos, porque es que yo puedo tener la asada, eso nos enseñaron a ver los trabajos indígenas, y vamos a hacer la minga, entonces yo llevo el cococho, nos trae la yuca y hacemos unos grandes almuerzos, mientras que yo solo por la carne no lo puedo hacer. Entonces, volviendo al tema de las ovejas, entonces ese temita de que al ojo, aquí aprendí ya, gracias a Dios, hoy se le están dando las cosas, no yo, es que aquí hay una báscula y vamos a empezar, le vale a 5.000 pesos el kilo. ¿Por qué cuesta 5.000 pesos el kilo? Pues es una forma de competirle al señor que está produciendo corderos de 30 kilos casi con la misma edad de los míos, ¿cierto? Pero entonces uno se va a otro sistema. Estos animales casi no, son criollos. Eso es como yo poner un pollo gigante a vender y poner mi gallina criollita al lado, ¿cierto? Yo creo que lo primero que se vende va a ser el pollito criollo y no el gigante blanco. Entonces ya salen todos al mercado y, uy, ya los ovejitos que uno analiza, los ovejitos que yo vendí en 45.000 pesos está vendiendo en 100, 105. ¿Por qué? Porque es que vamos al kilo y vamos al famoso tema que uno desconocía con las ovejas, un ovejo en la Tagaima venderlo en canal. ¿Cuándo? Por Dios, nunca existía, era solo al ojo. Claro, es que aquí se trata de nosotros. Yo ahorita hablaba con el doctor Julio y decía, toca, es como hacer esto, pero si no venimos, yo siempre veo las mismas caras. ¿Sí? Y aquí hablan de no sé cuántos productores, como 64. Son 64. Exacto. Entonces, nosotros tampoco solo podemos. Entonces la verdad, profe, yo a veces se ve uno como, si no, crean, yo personal, si no fuera por la asesoría de estos pelados, yo creo que al rato de empacado me había ido.
pero ellos están ahí. Hoy Alexander decía algo muy importante, que es la asistencia, ¿qué es esto? Extensión rural. Claro, esa era. Y esas cosas, créame, jefe, que si eso sigue así, nosotros vamos a salir adelante, porque no estamos solos. Nos falta nosotros también colaborarles a ellos, porque es que un equipo solito, yo no veo ese sentido. Entonces yo los felicito que la ven en ese sentido, y créame, profe, créame que se va a sufrir, y eso es normal. Nosotros estamos entrando a un mercado que es totalmente desconocido, ¿sí me entiende? Ahora vender un cordero en mi pueblo, eso es fascinante. Créanme que uno dice, venga, y el que no sé por qué está vendiendo el cordero así, porque es que vale a eso, vale 100. Y hoy me pasó algo muy hermoso, y claro, los pelados que estaban acá decían, bueno, Rafa, usted tiene corderos para vender. Y dije, claro, vale 5.000. No, pero ¿cómo así, Rafa? Oye, pero es que usted me asesora. Ustedes me enseñaron, Bien, bien. Vamos a ver, Rafael. Por favor, don Ricardo. No, era una pregunta Sí, señor. para mirar el establo que está en el presupuesto, ¿qué capacidad tiene? ¿Cuántos animales? ¿Está diseñado, lo construyeron para cuántos? El reporte que tenemos de la producción que ha tenido máximo son 16 hembras en producción. ¿Y el ejercicio está hecho con los 9? No, está proyectado mínimo entre 20 y 25 está proyectado, para tener entre 20 y 25. Sí, señor. O sea, es una producción que está creciendo, y bueno, de esto salen muchas cosas. Por ejemplo, el doctor Jairo ahorita, cuando les hablaba que podemos bajar los costos de alimentación, es porque en el análisis que se realizó queda claro que hay materia seca disponible en términos del pasto. Lo trabajamos con materia seca y quedan ahí unos kilos importantes para pensar que él tiene cómo avanzar, cómo aumentar ese inventario. Entonces, para eso son estos análisis, mirar a ver dónde podemos ajustar y mejorar. Es que hay las cuentas de la leche bien rápido, ¿no? Dice 1.5 litros y yo le pongo 600 pesos, pues ahí está quedando algo de plata. Claro. Les falta todas esas reglas que no mete uno, porque ustedes muy juiciosamente. Claro. Ahora, ahí no hablamos de otro asunto que está, pero pues obviamente es que nos limitan harto con el tema del tiempo, y pues respetamos el tiempo de ustedes, pero miren, ustedes noten aquí, vea, amortización activos biológicos, eso muy poco productor lo tiene en cuenta. Compré la hembra, 900.000 pesos, 880, ¿y de dónde recupero esos 880? Ah, pues tengo que cargárselo a la leche y a la carne, porque si no, ¿de dónde recupero esa inversión? ¿Cierto? Entonces eso tengo que amortizarlo. Para este caso lo trabajamos a 6 años, estimando una vida productiva de cada cabra en 6 años. Igual para el caso de los reproductores, ahí como lo trabajamos a 2 años, no permitiendo que el papá vaya a servir a la hija, sino que sea el otro, ¿cierto? Y a los 2 años vender los 2 tipos, porque ya hay que refrescar, teniendo en cuenta que en términos de la vida útil del reproductor, pues en 2 años tengo que darle un valor de salvamento, valor de rescate importante, porque no puedo decir que a los 2 años lo he hecho para el gancho. Entonces a ese le dimos un valor, al de 2 millones le dimos un valor de salvamento de 1,5 millones a los 2 años, y entonces se amortiza los 500.000 pesos en términos de la leche y de la carne. ¿Y el aprisco en cuánto tiempo? El aprisco lo llevamos a 6 años también, todo lo trabajamos a 6 años. ¿Cómo? ¿Desde el piso? Es elevado, con madera de la zona. Y la Pero parte eso tiene que tener también otro costo, que es el mantenimiento de eso. Claro, ahí está, el mantenimiento y reparaciones. Vean, mantenimiento y reparaciones. y la parte de los subproductos del estiércol y Bueno, ese análisis, sí, pero venga, en ese análisis lo tenemos pendiente. ¿Por qué? El que nos reporta que el café que está, ¿cierto? El café que está en la parte de abajo tiene una mayor productividad, pero pues eso tenemos que llevarlo a números. Y entonces es analizar las cosechas futuras, porque antes pues no podemos decir cuál sería el valor agregado de esa caprinaza que escurre para el cafetal que tiene en la parte de abajo. una cosa, lo que pasa es que uno recibe de pronto por la cantidad de tierra que tiene en pastoreo, por eso tiene que comprar la mayoría de animales. Hay que analizar ese punto. ¿La de qué? Perdón, don Ricardo. La cantidad de área que tiene para
pastoreo, creo que estamos hablando de... Son 2.630, 2.600, ya le digo. Para el número de cabras. Entonces, Sí. y mirando un poco lo que veíamos de alimentación, vemos que está, debido a eso, tiene que transparentar demasiado. Y le sale costosa la comida, le sale comprada. No, don Ricardo, el análisis que hemos hecho, ¿qué es lo que nos dice? Que él está suplementando más de lo que debe porque es que hay materia seca en el pasto disponible, que son los ajustes que el doctor Jairo nos va a colaborar para hacer en el modelo productivo. O sea, materia seca en pasto está sobrando, entonces quitémosle maíz, quitémosle lo que le está dando y quitémosle un poco más de acarreo, porque también esto nos sube mucho los costos del acarreo, del pasto de corte, el quiebrabarrigo que le da y botón de oro. Eso sube harto en términos de mano de obra. Por ahí es la economía. Sí, señor. La alimentación. Bueno, muchas gracias y estamos para que ustedes también nos digan y seguir mejorando. Gracias.